este dato. Aproximadamente, dentro de lo que va solamente la gestión 2023 hasta el mes de agosto, aproximadamente 1000 casos de trata y tráfico de personas se registraron en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estoy con un experto para hablar sobre este tema, sobre lo que sucede con estos casos, las investigaciones, cuál es el procedimiento que se debe seguir ante la desaparición de una persona. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Mauricio Taboada. Él es abogado, penalista, experto en estos temas. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas noches y bienvenido a Televisión Universitaria. Muy buenas noches, Alexandra. Agradecido con el programa por este espacio que nos están pudiendo brindar para tocar estos datos tan importantes y poder hablar con la sociedad civil acerca de este delito que está creciendo. De verdad que sí. Impresionante en todo el año pasado, ¿cuántos casos eran? 576 casos se ha cerrado la gestión 2022. Y este año prácticamente se ha duplicado. Ni siquiera hemos acabado el año. Y ni siquiera hemos acabado el año y ya vamos con 1000 casos. Imagínense, lo que pasa, esto quiere decir que está subiendo los casos, las personas están desapareciendo. El último caso se ha escuchado en el departamento de Oruro, casos de trata y tráfico. Y lo primero que quiero consultarle, doctor, es cómo procede cuando una persona desaparece. ¿Cuál es el primer paso que inicia la justicia en este caso? Bueno, si empezamos a tocar el tema de cómo tiene que proceder, automáticamente tenemos que ir a sentar básicamente la desaparición en lo que es la policía, ¿no? Pero hay momentos claves que aquí tocan, que son los minutos y las horas que se pueden llegar a contar. En 48 horas tú sales fácilmente a Chile, puedes salir a la Argentina, puedes salir a cualquier país dentro de lo que es Sudamérica, ¿verdad? Entonces, estas 48 horas se vuelven vitales para la gente que empieza a desaparecer y para esas familias tan angustiadas. Obviamente hay que tocar cifras de las personas que se desaparecen por otros tipos de motivos. En eso pueden desaparecer con los novios, pues desaparecen por un lado, por otro lado, por uno, X, Y, Z motivo. Que para eso también hay sanción ahora, ¿no? Exactamente, no es solamente el declararlo por declararlo. Sin embargo, esas 48 horas, esas 24 horas pueden hacer que nosotros lleguemos a salvar vidas. Sin embargo, es importante, justamente mencionabas, el recalcar que en los últimos, si nos vamos un poquito al tiempo, en los últimos 10 días, específicamente los últimos 6 días, han habido operativos de trata y tráfico de personas. Estos se han dado en 5 localidades, en 4 departamentos específicamente, lo que es La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz. El primero ha sido con una banda criminal que así lo han manifestado las autoridades, que hacen referencia a una banda criminal internacional, donde se rescatan a 20 personas. Bueno, estas 20 personas tenían un fin automáticamente, que era el destino Chile. Es una organización criminal internacional de la cual se traslada desde Brasil, pasa por lo que es Potosí, pasa por lo que es La Paz y el destino final viene a ser Chile. Nos dice que se han rescatado a 20 personas, entre ellos hombres, mujeres y todavía el dato más importante, que son niños. Hay sí, y es muy importante tocar porque los niños realmente son los más afectados, los niños y adolescentes, ¿no? ¿Hay más casos de desaparición de niños? Claro que sí. Lo que solamente se registra es que, como se ha venido manifestando, los datos nos muestran efectivamente que la forma de captación son las redes sociales. Con esto, ¿qué estamos hablando? Que son las plataformas tradicionales que nosotros las manejamos. Sí. El Facebook, el WhatsApp, el Twitter, y ahora se están ingresando estas bandas criminales a lo que son los juegos en línea, juegos en red. Y estos juegos en red hace que ellos busquen de alguna forma alguna dádiva para poder avanzar a un siguiente nivel, y estas son las formas que estas bandas criminales están usando para poder captar a lo que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante marcar que Bolivia se ha vuelto el país número 1, si bien no somos campeones en fútbol, no somos campeones en algunas disciplinas, somos campeones en trata, y eso es lamentable y hay que esclarecerlo y hay que decirles a autoridades nacionales qué realmente estamos haciendo. Claro. ¿Qué realmente estamos haciendo? ¿Qué políticas públicas estamos llegando a generar para empezar a controlar este delito? Hay un informe de la ONU a través de su oficina central, que es la 1DC, que nos dice que Bolivia no está cumpliendo los estándares mínimos para poder combatir este delito. Claro. Y eso nos sitúa en la lista negra y nos sitúa como el primer país de origen del delito. El origen del delito va a ser que de aquí están saliendo prácticamente nuestras personas, y más aún lo que más nos duele como sociedad son nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso es un escenario totalmente delicado, el tema de los niños. Me sensibiliza mucho a mí como
madre de familia en este caso, hablar de las víctimas, que son los niños también. Volviendo al caso del proceso de una desaparición de personas, la justicia dice que hay que esperar 48 horas, doctor, para después iniciar la búsqueda de esta persona. ¿Cuándo estas 48 horas deberían ser pues las principales horas de búsqueda? Efectivamente. O sea, lo contrario a lo que hace la justicia, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que tenemos el tema de las falsas denuncias. Sin embargo, hay que ahondar un poco más en el Código Penal, que en el artículo número 281 nos marca también de las sanciones, ¿no? Nos habla de lo que son las sanciones. Yo te pregunto, Alexandra, ¿tú crees que 10 años es suficiente para una persona que ha sacado a tu niño, ha sacado a mi niña de su hogar, ha destruido una familia, ha dejado un padre, una madre doliente, una familia realmente golpeada, que ya no va a poder trabajar, ya no va a poder vivir tranquila por el resto de su vida? Claro. Es imposible. Entonces, ¿qué queremos con esto? De alguna forma nosotros con algunas redes y otras plataformas dentro de lo que es la trata y tráfico, nosotros queremos llegar a ver la ley 263. Si bien la ley 263 ha sido aprobada un 31 de julio de 2012, esta merece una actualización. Estamos viendo, si no me equivoco, en uno de los artículos de lo que es la ley 263 nos habla y nos menciona de la policía cibernética, ¿no? Que va a realizar patrullaje cibernético. Sin embargo, puede llegar a satisfacer estos funcionarios que son 10 operarios, 15 operarios, una sociedad, un municipio, en este caso un departamento de más de 2 millones de personas. Es un caso muy duro el que golpeamos, y realmente 10 funcionarios que puede ser que estén capacitados o tal vez no estén capacitados, porque eso es lo que nos dicen los informes, que todavía no están capacitados, no pueden pues luchar contra estos temas. Y lo que más duele es que el gobierno mismo no nos está dando esa seguridad como sociedad civil. Yo no tengo la certeza de poder salir con mi niña o poderla mandar a cierto lugar sin ese cargo de conciencia de saber si va a llegar o no va a llegar. O sea que no estamos viviendo en una sociedad 100% segura como lo manifiestan las autoridades hoy. Esto implica, claro, hablar de la seguridad ciudadana, que si bien debería ser un trabajo, una tarea del gobierno, en este caso del gobierno central, o de las alcaldías, el control de las calles, pero es también una tarea de nosotros como ciudadanos, velar por nuestra propia seguridad ciudadana en las calles, no andar a altas horas por las calles. Recordemos lo que sucedía aquí iniciando la semana, Mauricio, cuando se golpeaba brutalmente a una persona aquí en Aguachaya, enfrente de un módulo policial, ¿no? Es terrible lo que sucede. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué se está descuidando de esto? Van subiendo los casos de denuncias, maltratos, violencia. ¿Qué sucede, Mauricio? Lo que está pasando es que la sociedad de diferente forma ya ha ido asimilando este tema de este tipo de delitos. Muchos callan hasta que no les toca el sentir en realidad y en carne propia lo que es la trata y tráfico de personas, ¿no? Es importante también mencionar que dentro de lo que es la trata dentro del municipio es cómo salen y cruzan las fronteras de acá, ¿no? Pero hay un dato importante, que no se está generando las políticas de Estado que se tienen que llegar a generar. Si bien tenemos una ley 263 que nos habla de un consejo de la trata y tráfico que tiene que estar conformado por los ministerios, que tiene que estar conformado por la sociedad civil, básicamente ellos son los que tienen que darnos la línea a nosotros para darnos esa seguridad. El Ministerio de Educación debería estar trabajando en políticas para trabajar. Si el 80% de las personas y los desaparecidos están siendo captados mediante redes sociales, tenemos que ahondar y empezar a hacer esfuerzos para ingresar a las redes sociales y contrarrestar con una manera ofensiva este delito. ¿Con esto qué quiero decir? Inmediatamente una política de Estado puede ser, qué sé yo, que desde el Ministerio de Educación se mande que dentro de los centros, unidades educativas, unidades universitarias, antes de ingresar a cualquier tema de las plataformas, salga un anuncio. Esos anuncios son los que te pueden salvar la vida de que tú puedas cometer un error y puedas ser captado por estas personas. Y también la sociedad civil. La sociedad, hay una brecha generacional entre unos y otros, básicamente nosotros estamos hablando que un 40-50%
50% sabe usar perfectamente el celular, pero el otro 50% no sabe, ¿me entiendes? O sea, solamente puede usar los de WhatsApp y demás. Hoy en día el modus operandi que utilizan las personas que se dedican a la trata y tráfico de personas trabajan con las redes sociales. Esto está vinculado también al trabajo de la División de Cibercrimen de la Fuerza Anticrimen, Mauricio. La Fuerza contra el Crimen. Debería controlar esto, ¿no? Claro, la policía cibernética, si bien está realizando, en este caso, los operativos, está desbaratando bandas, solamente son los datos que se registran. ¿Dónde están los datos que nosotros nos pueden mostrar que esa banda desarticulada hace un año atrás, ahora actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad? ¿Dónde están las sentencias condenatorias? ¿Dónde están las cifras que nos están mostrando? No nos muestran las cifras de los que ya tienen, de cuántas personas se han agarrado, cuántos ya han sido sentenciados, cuántos ya han sido condenados y cuántos ya han salido en libertad. No existen cifras. Automáticamente, pues lo último que tenemos, el último registro ha sido el 2018, sin embargo ya no nos han vuelto a dar una cifra real de cuántas personas están ahorita condenadas. ¿Por qué cree que la policía no da a conocer estos datos? La policía está haciendo su trabajo, ¿no? Yo entiendo que el trabajo de la policía es totalmente complicado en este tema, ellos están intentando registrar, pero esto es una política de Estado. Mientras la línea no venga desde la cabeza, desde el centro de mando y se pueda tener estos datos, estas cifras, vamos a seguir golpeando y vamos a seguir golpeando y las cifras se van a ir incrementando constantemente. Como repito, nos hemos vuelto el país número 1 en trata y tráfico en Sudamérica. ¿Cuál es la sentencia por este delito? La sentencia puede llegar a variar según lo que es el Código Penal. Sin embargo, y tenemos la ley 263, pero como te venía diciendo, Alexandra, ¿tú crees que 5, 10, 15 años que nos marca básicamente las leyes son justas para una persona que nos está quitando el anhelo más grande para un padre que es un hijo? Pues no es justo. Entonces tenemos que empezar a ver hasta el tema de abrir la misma ley para empezarla a modificar y actualizarla a una realidad. Antes era la trata de blancas, empezó a actualizarse la prostitución y empezó a llegar a otros niveles. Y nosotros todavía seguimos en un tema de actualización. Se aplaude los tratados que están haciendo el gobierno, sin embargo son mínimos. ¿Por qué? Porque no estamos generando esas políticas que se necesitan para contrarrestar este delito. A ver, existe todo tipo de tratas de vehículos, objetos, entre otros, mercancía, trata de personas. Creo que los que más le lucra a este tipo de personas que se dedican a esto, doctor, hablábamos anteriormente en diferentes entrevistas, lastimosamente al ser humano en trata de blancas, creo que es más beneficioso, hablando de realidades, cuando se comete este delito, doctor. Claro, económicamente este delito es el tercer delito más rentable a nivel mundial. Estamos hablando de una cifra que está subiendo del tercero al segundo. Estamos detrás de lo que es el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Claro. Estamos subiendo a un segundo nivel, que es el tráfico de niños, niñas, adolescentes y seres humanos. ¿Por qué? Y es un dato importante, y es importante hacer tal vez este ejemplo. Sé que es muy crudo, sé que es muy frío, pero una bolsa de droga la puedes vender una sola vez a una sola persona. Un arma la puedes vender 2, 3, hasta 4 veces tal vez. Claro. Pero un niño, ¿cuántas veces lo puedes vender al día? Y hay los datos fríos, las cifras negras, que nos muestra que un niño puede ser vendido de 7 a 14 o de 7 a 20 veces al día. ¿Cuánto esto les va a dar? ¿Cuánto esto va a ser a la semana? ¿Cuánto va a ser al año? Entonces hablas de una ganancia para estos grupos criminales, bandas criminales, que los empiezan a buscar, y solamente ese es el dato que se registra. Posteriormente tenemos lo que es la explotación laboral, tenemos lo que es la explotación sexual, tenemos la mendicidad, tenemos matrimonios forzosos, tenemos bastantes definiciones que podríamos mencionar actualmente, ¿no? Claro, doctor, es lamentable lo que sucede. Usted lo decía, la ley 263 es la que se encarga de sancionar este tipo de delitos, trata y tráfico de personas en nuestro país. Doctor, ¿podemos hacer una segunda parte, tal vez en una siguiente entrevista? Claro que sobre sí. este tema. Se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, pero me interesa mucho seguir hablando de esto. Desde luego, más bien. Muchas gracias, Alexandra, muchas gracias al programa, y cada vez que hablemos de trata estamos golpeando a esas bandas criminales y estamos empezando a proteger a nuestra sociedad civil. Hablar de trata es defender a nuestros niños, y los niños de Dios, como se dice, no están a la venta. Es bueno saberlo, doctor. Gracias por todo lo brindado, de verdad. El doctor Mauricio Taboada con nosotros, abogado, experto en temas penales, sobre todo en trata y tráfico de personas, con nosotros en Cartas sobre la Mesa.